Nuestra clase de matemática para esta oportunidad, bueno, comienza directamente con el material que se les hizo llegar el día de ayer prácticamente. Es nuestra guía número 2 correspondiente a este sábado 12 y 19 de junio, ¿sí? Nuestro tema para estas dos sesiones seguirán siendo un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas, por supuesto. Es lo que estamos trabajando en clases anteriores. El día de hoy vamos a trabajar un tercer método de trabajo, es el método de reducción. Lo que hemos estado analizando a lo largo de estas sesiones es cómo poder resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y bueno, hemos observado cómo hemos aplicado cada uno de los métodos. Hemos aplicado el método de igualación, el método de sustitución y el día de hoy pues vamos a aplicar un método más denominado como el método de reducción. El método de reducción también se le conoce como el método de suma y de resta, ¿sí? O también usted puede llamarlo como el método de eliminación. Entonces, con cualquiera de los tres nombres lo puede conocer. Método de reducción, número 1, método de suma y resta, número 2, o método de eliminación. Cualquiera de los tres nombres lo amerita, ¿sí? Este método, como lo dice acá, consiste en, ojo, multiplicar las ecuaciones dadas por algún número. Aquí va a depender mucho de la manera en cómo usted va a eliminar cada una de las variables. Depende mucho de los coeficientes y también depende mucho de qué operación va a estructurar. Entonces acá las ecuaciones se van a multiplicar por algún número, de tal forma que al sumar las ecuaciones equivalentes que resultan, una de las variables se va a eliminar para obtener una ecuación con una incógnita. Y al resolverla, se determina su valor para posteriormente sustituirla en alguna de las ecuaciones originales y así obtener el valor de la otra incógnita. Si ustedes se pueden fijar, pues estas últimas dos líneas de información siempre lo hemos aplicado. Una vez que yo conozca el valor de alguna de las incógnitas, ya solamente la sustituyo en alguna de las dos ecuaciones para poder obtener así el valor de la otra incógnita que me falta. Aquí lo diferente ahora es que yo voy a encontrar dos ecuaciones equivalentes a partir de la suma de dos y agregando un coeficiente que me permita realizar ese proceso. Vamos a poder aplicar entonces lo anterior con un ejemplo. Bueno, para poder aplicar lo anterior, vamos a trabajar un ejemplo, ¿sí? Aquí dice, determina la solución del siguiente sistema de ecuaciones por suma y resta. Bien, a continuación lo que podemos apreciar acá son dos ecuaciones, ¿verdad? Vamos nombrando como siempre lo hemos hecho, vamos nombrando como ecuación número 1 y ecuación número 2. Eso ayuda bastante para ir observando sobre qué operaciones son las que vamos a ir aplicando. La primera ecuación viene siendo 2x más 3y igual a 7 y 5x menos y igual a 9. Esas serían las dos ecuaciones. Aquí, para que podamos aplicar lo anterior, bueno, vamos a decidir primeramente con qué variable vamos a trabajar, ¿sí? Y de hecho, la variable que yo elija la vamos a utilizar para las dos ecuaciones simultáneamente. Puedo empezar con x o puedo empezar con y. Cualquiera de las dos variables son válidas para este método. Bien, entonces aquí nuevamente va la pregunta, ¿qué variable quieren que utilicemos para poder eliminarla? ¿Eliminamos x o eliminamos y? Bien, a partir entonces de ya el comentario que se hacía, vamos a eliminar x, ¿verdad? Bueno, muy bien. Simultáneamente voy trabajando x para las dos ecuaciones. Veamos el tipo de operación que tenemos acá, ¿sí? En la primera variable yo tengo, o en la primera ecuación, tengo como coeficiente de la variable x 2. Y para la segunda ecuación, pues tengo el coeficiente de la variable x para 5, ¿sí? Bien, este método consiste en poder
eliminar la variable x, ¿sí? Como hemos decidido empezar con x, necesito que las x se eliminen, que éstas se vuelvan cero prácticamente. ¿Y cómo los consigo? ¿Sí? Estructurando una operación entre ellos dos. De manera que al momento de sumarlas, esto se vuelva a cero. Entonces yo necesito que x se vuelva a cero en las dos ecuaciones al sumarlas. Bueno, entonces aquí vamos decidiendo lo siguiente, miren. Para que esto sí se pueda llevar a cabo, ¿sí? El coeficiente de la variable x en la ecuación número 1 la voy a agregar a la ecuación número 2, ¿sí? Y también la variable o el coeficiente de la variable x en 2 también la voy a agregar a la ecuación número 1. Miren. Es decir, 2 la agrego a la variable x en 2 y 5, que es el coeficiente de x en 2, pues lo agrego en 1, ¿sí? O sea que aquí, como quien dice, se van a complementar uno del otro, ¿sí? ¿Qué necesita este 2 para poderse eliminar con la variable en la ecuación número 2? Pues necesita que le agreguemos 5, ¿sí? O sea que 2 en la ecuación 1 necesita que yo le agregue 5 y 5 necesita que yo le agregue 2, ¿sí? Porque de esa manera voy a poder encontrar dos ecuaciones equivalentes. Entonces, vean muy bien lo que vamos a trabajar, ¿sí? Es decir, la ecuación número 1 la voy a multiplicar por el coeficiente de la ecuación número 2. Entonces, la ecuación número 1, la voy a multiplicar por 5. Ahí lo tenemos, miren. Porque hemos dicho que el coeficiente de la variable x en 2 complementa a la 1, ¿sí? Entonces, la ecuación número 1 lo multiplicó por 5. Y el coeficiente de la variable x en la ecuación número 1 complementa el número 2, ¿sí? De manera que la ecuación número 2 la voy a multiplicar, ¿sí? Por 2. Ahora bien, ¿qué va a pasar acá? ¿Sí? Si este 2 lo multiplico por 5, me va a dar 10. Y si este 2 lo multiplico por 2, me va a dar a 10 también. Pero 10 más 10 me va a dar 20. En lugar de reducirla, lo que voy a hacer es aumentar. Entonces, para que esto sea válido, alguno de los dos debe ser negativa, ¿sí? Ya sea que 5 sea negativa o que 2 sea negativa. Cualquiera de las dos. Porque al momento de convertir una negativa, automáticamente voy a conseguir eliminar la variable x en las dos ecuaciones. Bien, entonces nuevamente va la pregunta. ¿A quién convertimos negativo? ¿Convertimos negativo a 5 o a 2? Muy bien, vamos a convertir negativo la cantidad o el coeficiente 2. Muy bien, entonces, ojo, vean, la ecuación número 2 lo voy a multiplicar por menos 2. Entonces, vamos a estructurar la siguiente operación, ¿sí? Fíjense muy bien, entonces ahí ya tenemos la instrucción. La ecuación número 1 entonces la voy a multiplicar todo por 5 y la ecuación número 2 la voy a multiplicar todo por menos 2. Bien, entonces estructuremos las operaciones. Ahí está. Ahí está la ecuación número 1. Y la ecuación número 1 dijimos que la vamos a multiplicar por 5. Entonces toda la ecuación número 1 la vamos a multiplicar por 5. Cuando decimos toda la ecuación, es decir que a los dos lados de la misma vamos a multiplicarlo por 5. Y ahí está la otra instrucción. Miren, la ecuación número 2 la vamos a multiplicar todo por menos 2. Entonces, tanto el lado izquierdo se multiplica por menos 2, ¿sí? Como el lado derecho también se multiplica por menos 2. Y lo que voy a conseguir acá va a ser un par de ecuaciones equivalentes, ¿sí? Bueno, al momento de multiplicar entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Miren, a ver, multipliquemos primero la ecuación número 1 por 5. Entonces, al multiplicar 5 por 2, pues me quedaría precisamente a 10. Y el coeficiente principal, pues cambia a 10, mientras que su variable no se altera, ¿verdad? Sería entonces 10x. Ahí lo tenemos. Sigamos el procedimiento. 5 por 3y. Eso me daría como resultado más 15 veces el valor de y. Miren, 5 por 3 es 15 y le agrego y. Al otro lado tendríamos siempre el equivalente de hacer la multiplicación. Miren, 5 por 7, eso nos daría a 35. Ahí lo tenemos. Y automáticamente encuentro una nueva ecuación número 1.
Sigamos el procedimiento. Ahora habrá que multiplicar -2 precisamente por la ecuación número 2. Entonces, -2 por 5, eso me quedaría -10 veces el valor de x. Seguida la voy anotando debajo de su, bueno, de su similar. Ahí está, miren. -2 por 5x, eso me daría -10x. Acá nuevamente continúo el procedimiento. -2 por y, eso me quedaría más 2 veces el valor de y. Y al otro lado, miren, tendríamos -2 por 9, eso me daría -18. Y automáticamente lo que acabo de encontrar son dos ecuaciones equivalentes, es decir, tengo la nueva ecuación número 1 y la nueva ecuación número 2. Matemáticamente, estos dos sistemas son exactamente lo mismo, solo que este tiene términos aumentados, mientras que la ecuación o las ecuaciones originales vienen siendo este par, ¿sí? Esto me servirá para poder aplicar el método de eliminación. El método se llama método de eliminación porque efectivamente el reto aquí es eliminar una de las variables para que la ecuación quede reducida. Lo que sí no sería correcto que, por ejemplo, las dos se conviertan en negativa. No tendría sentido porque si las dos se convierten en negativas, automáticamente el sistema no se reduce, ¿sí? Solo aumenta el coeficiente de las variables. Para poder eliminar un número necesito que sean de la misma magnitud, pero con signos contrarios, ¿sí? Y bueno, si ustedes se pueden dar cuenta, efectivamente ahí vamos a eliminar la variable x. Observen qué nos quedó acá. Ustedes son observadores. Aquí en la columna me acaba de quedar x positiva y, bueno, 10x positiva y 10x negativa, ¿sí? Entonces, a 10 le resto 10, eso se vuelve 0. Ahí está, miren. Elimino precisamente la variable x en las dos ecuaciones. Y ya solamente me quedará acá estructurar qué ecuación resultante voy a tener. Miren, al eliminar x me va a quedar solamente la variable y ya va a ser más fácil conseguir su valor, ¿sí? Entonces, este es el método más sencillo y más directo, la que usualmente se aplica más en este tipo de enunciados. Miren, ahora sumemos las dos ecuaciones. Al eliminar esas dos variables, lo que estamos haciendo es sumar estas dos ecuaciones. Cuando digo sumar, estamos simplificando sus coeficientes. Miren, a 15y le sumo 2y, eso me daría 17 veces el valor de y, ¿sí? Y al otro lado, miren, tendríamos que a 35 le debo restar 18. A 35 le resto 18, eso me quedaría también 17. ¿Ven? Y automáticamente obtenemos solamente una pequeña ecuación. Esa es una ecuación mínima, miren, donde el coeficiente ya solo es y. Miren, y ahora podemos conocer cuánto vale y, ¿sí? Porque y entonces va a ser dividir 17 entre 17, ¿sí? Porque aplicamos transposición de términos para esta magnitud de 17 que acompaña al coeficiente y. Si este 17 multiplica y, quiere decir que al otro lado divide también entre 17. De manera que miren, me quedaría 17 entre 17. Entonces, el valor de y en este par de ecuaciones vale 1. Ahí está, miren. Y ahí tendríamos la primera variable ya encontrado para este sistema. Utilizando la operación anterior, si ustedes se pudieron dar cuenta, automáticamente hemos encontrado cuánto vale y. Ahora, para que ustedes conozcan x, ya solamente sustituyo y en cualquiera de las dos ecuaciones. Lo que continúa en este momento, pues efectivamente ya no es nada complejo, porque si ya tengo y, ya es más fácil conseguir cuánto vale la otra cantidad de la incógnita, ¿sí? Bueno, entonces vamos a sustituir. Usualmente hemos trabajado siempre sustituido en la ecuación 1. Ahora utilicemos la número 2. Entonces vamos a sustituir ahora y, ¿sí? En 2. Sustituyámoslo en 2.
De manera que la ecuación número 2 es 5x menos y igual a 9, ¿sí? Entonces, ahora sustituyámoslo ahí, para que ustedes se puedan dar cuenta que efectivamente esto es válido para cualquier ecuación que usted utilice. Entonces me quedaría 5x menos y. ¿Cuánto vale y? Pues vale 1. Entonces ya solo hago el cambio, miren, ahí está. Y al otro lado tendríamos 9. Bueno, aquí ya solo resolvemos esta ecuación sencilla. Vamos a aplicarle transposición de términos a menos 1. Si este es menos 1, en ambos lados se suma. Entonces me quedaría 5x, ¿sí? Y al otro lado me quedaría 9 más 1. Ahí está. Y 9 más 1, pues efectivamente es 10. Entonces me quedaría 5x, que es igual a 10. ¿Vean? Y para conocer ahora x, pues ya solamente, bueno, este 5 que es un producto divide en ambos lados. Si aquí se está multiplicando, al otro lado se divide. De manera entonces que x va a ser igual a 10, ahí lo tenemos, dividido entonces entre 5, ¿sí? Y 10 dividido entre 5, eso es a 2. Entonces x vale 10 entre 5 a 2. Ahí lo tenemos, miren. Y automáticamente hemos encontrado el resultado o el par ordenado que satisface el conjunto anterior. Miren, ahí se recuerdan que puedo escribirlo de esta manera, ¿verdad? Puedo decir entonces que el conjunto solución viene siendo que x vale 2, ¿sí? Y que y vale 1, ¿sí? O también puedo escribirlo de esta forma. Lo escribo como un par ordenado. Es decir, el valor de x vale 2, coma, y el valor de y vale 1. Cualquiera de las dos formas se puede utilizar para representar la respuesta del conjunto de soluciones para este sistema. Bueno, vamos con otro ejemplo. Ejemplo número 2. Miren. Ahora nos presentan el sistema 2x más y igual a 1 y 3x más 4y igual a 14. Bien, antes de poder trabajar, pues siempre es efectivo ir nombrando las ecuaciones, ecuación número 1 y ecuación número 2. Ahora bien, luego de poder nombrar las ecuaciones, también si es posible que sus coeficientes se reduzcan, pueden hacerlo. Por ejemplo, aquí hay 4y y aquí hay 14. Por ejemplo, si 3 fuera par, entonces podría quitarles la mitad para no trabajar con cantidades que sean muy grandes. Bien, si se recuerdan en el ejemplo anterior, utilizamos la variable x. Ahora utilicemos la variable y, ¿sí? Para que esto sea válido, que ustedes puedan ir observando que efectivamente se puede trabajar para cualquiera de las dos variables. Bien, entre y entonces debo estructurar una operación de manera que la variable y sea el que se pueda eliminar. Y esto lo consigo precisamente complementando sus coeficientes. A la par del coeficiente y en la ecuación número 1 hay 1, ahí se recuerda, pero eso no se escribe, solo se sobreentiende. Entonces, como quien dice, este 1 la voy a agregar al coeficiente de la variable y, pero en la número 2. Y el coeficiente de la variable y en 2 la voy a agregar en la 1. Miren. Entonces, 1 va a la ecuación 2 y 4 va a la ecuación número 1. ¿Para qué? Para que precisamente se complementen los dos. Y esto puede ser efectivamente un coeficiente o un par de ecuaciones equivalentes, ¿sí? Bueno, entonces la ecuación número 1 la voy a multiplicar precisamente por 1. Es decir, al multiplicar por 1 no estaría alterando la ecuación número 2, ¿sí? Mientras que la ecuación número 1 la debo multiplicar precisamente entonces por 4. Ahí está. Ecuación número 1 por 4, ecuación número 2 por 1. No estoy alterando precisamente los coeficientes en la ecuación número 2. Miren, ahí está la instrucción que vamos a utilizar. Ahora nuevamente va la pregunta. Podemos convertir cualquiera de las dos negativas, ¿sí? Bien, entonces, ahora, ¿a quién convertimos negativo? Para que esto pueda ser 0, los coeficientes puedan dar 0, siempre deben observar que una de las dos cantidades debe ser negativa. Entonces aquí estamos comentando de que el coeficiente 4 será negativo. Bien, entonces estructuremos la operación. La ecuación número 1 entonces es la que voy a multiplicar por
menos 4. Entonces, tanto el lado izquierdo lo multiplico por menos 4, ¿sí? Como tanto el lado derecho también lo multiplico por menos 4. Ahí lo tenemos. Y la ecuación número 2 no la estoy alterando, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, la ecuación número 2 por 1 dice, pero todo número por 1 no se está alterando. Entonces, lo podría hacer de esta manera, miren, todo multiplicado por 1, pero como el producto por 1 no se altera para sus valores, entonces ya no lo estoy trabajando de esa forma, ¿sí? Bueno, entonces en la ecuación número 1 voy a encontrar una ecuación equivalente, porque aquí vamos a ir multiplicando menos 4 por 2. Menos 4 por 2 nos da menos 8. Entonces, al otro lado, bueno, o encontrando una ecuación equivalente, me quedaría entonces menos 8 veces el valor de x. Ahí lo tenemos. Y si continuamos el desarrollo, menos 4 por y. Y aquí me quedaría entonces menos 4 veces el valor de y. Y al otro lado tendríamos menos 4 por 1, ¿sí? Y menos 4 por 1, pues viene siendo a menos 4, ¿sí? Ahora bien, la ecuación número 2 es el que no se ha alterado, ¿sí? Y si ustedes se pueden dar cuenta, en la columna donde se encuentran las y, efectivamente puedo aplicar el método de reducción o eliminación, ¿sí? Porque efectivamente, si se pueden dar cuenta, ahí los coeficientes se volvieron cero. Miren, a 4y le sumo 4y, estas dos variables se eliminan en las dos ecuaciones. ¿Ven? Y ahora ya solo reduzco los coeficientes siguientes. Para 8x, bueno, efectivamente ahí yo tendría lo siguiente. Miren, a menos 8 le sumo 3, eso me quedaría menos 5 veces el valor de x. Ahí está, menos 5 veces x. Y al otro lado tendríamos que a 10 le debo restar 4 y eso es a 10. Miren, ahí lo tenemos. Y automáticamente tenemos ya solamente una ecuación tan sencilla. Ya solo hay que despejar menos 5 para poder conseguir su valor. Entonces x va a ser igual a 10 y este coeficiente 10 pues va a dividirse entre el coeficiente de menos 5, que es la que acompaña a la variable. Entonces sería 10 partido entonces menos 5. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cuánto vale x? Solamente tendríamos que dividir esas dos cantidades. 10 dividido entre menos 5, pues me daría entonces que x vale menos 2. Ahí está, miren. Y conseguimos entonces cuánto vale la variable x en este sistema de ecuaciones. Vean. Realmente las operaciones no están complicadas. Bueno, entonces para continuar ahora, vamos a sustituir la variable x en cualquiera de las dos ecuaciones. En los métodos anteriores lo hemos sustituido siempre en la ecuación número 1. Ahora sustituyámoslo por este método en la ecuación número 2. Entonces el siguiente paso sería sustituir la variable x en 2. Ahí está. Bien, entonces si ustedes se pueden dar cuenta, si usted empieza eliminando y, quiere decir que está hallando x. Y si empieza eliminando x, está hallando y. La ecuación número 2 pues viene siendo 3x más 4y igual a 14. Y a partir de acá vamos a hacer la sustitución. Miren. Bueno, ¿cuánto vale x? Pues vale menos 2. Entonces acá cambio la variable 3 por menos 2. Ahí lo tenemos. A esto le sumo 4y y eso es igual a 14. Vamos realizando las operaciones correspondientes. Vamos a multiplicar, miren. Multipliquemos 3 por 2, eso me daría menos 6. Ahí está. A esto le sumo 4y y eso es igual a 14. Bueno, si continuamos la operación, este menos 6 se suma en ambos lados. Ahí está, miren. Bueno, entonces no se pierden si efectivamente hago esto ya, 4y, que es igual a 20. Ahí lo tenemos, miren. Pregunto, ¿no se confunden si lo colocamos ya de esa manera? Si ya coloco 20 por este lado. Entonces bueno, aquí me adelanté a un paso, pero el paso fue que este menos 6 se suma en ambos lados. Entonces matemáticamente aquí me quedaría 14 más 6, miren.
Y 14 más 6, eso es a 20. Ahí está la razón del por qué nos queda 20. ¿Estamos claros? Ahora ya solo hacemos el despeje Ok. correspondiente, ¿sí? Y entonces es igual, sí, adelante. Bueno, ya aclarando entonces lo anterior, este valor de 20 se va a dividir entre el coeficiente de la variable y, que en este caso viene siendo a 4. Y dividamos 20 entre 4, eso nos da que y vale 5. Ahí lo tenemos, miren. Y vale 5 y automáticamente encuentro la solución para este sistema de ecuaciones. Y si ustedes se pueden dar cuenta, no siempre Y vale 1. Miren, aquí en el anterior vale 1 y en este otro ejemplo, pues Y vale 5. De manera entonces que nuestro resultado viene siendo al par ordenado X que vale menos 2 y Y que vale 5. Ahí tenemos entonces la solución correspondiente al sistema de ecuaciones. Bueno, para ir finalizando entonces nuestra clase, pues yo les recomiendo que puedan ustedes leer su material. Miren, aquí hay más ejemplos, ahí están explicados, ahí hay como 2 o 3 ejemplos más. Entonces siempre es importante que ustedes las vayan leyendo. Y sobre todo, practiquen, por favor, practiquen. Ahí está el ejercicio 82, que consta de los numerales del 1 hasta el 12 para que usted pueda aplicar el método de reducción. Practique, por favor, previo a lo que serían en su momento las pruebas parciales. Con esto entonces damos por finalizado nuestra clase del día de hoy.